A esta hora saludamos a Fausto Cobo, parlamentario andino. Buenos días. Buenos días. Fausto, bienvenido. Bueno, conversábamos hace un momento con Jaime Carrera y realmente muy clarificadora la descripción de la situación económica del país y la urgencia de que encontremos soluciones. En medio de esta situación económica y pues la alerta y la negativa de la sociedad de aceptar que lamentablemente todos tendremos que hacer un sacrificio económico para sacar adelante nuestro país, está el tema de seguridad. Y ya vemos que hay unos grupitos que están aprovechándose de esta situación crítica y de esta desesperación, de esta frustración que siente el pueblo ecuatoriano por la situación económica del país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vio la actuación de las Fuerzas Armadas en la última crisis y qué debemos hacer? En la entrevista anterior escuchamos la información precisa, clara, del un pilar que sostiene el Estado, que es el desarrollo, con el elemento fundamental que es su economía. Ahora vamos a hablar del otro pilar, que es la seguridad integral, y no me refiero a los militares ni a los policías, sino la seguridad del Estado. Esos dos pilares sostienen al Estado. Entonces hagamos o intentemos hacer un diagnóstico y luego unas propuestas de solución. Indudablemente se organizó, se preparó, se planificaron operaciones de insurgencia urbana y rural. Se ejecutaron la fase de insurgencia violenta, de insurgencia activa durante los 11 días, pero la preparación fue de mucho tiempo atrás. Y lógicamente fue anunciada en Latacunga hace aproximadamente un año, cuando se dijo vamos a pasar a la resistencia activa, a la resistencia combativa. Lamentablemente no tenemos un sistema de inteligencia que no alertó. Estas operaciones, esta concepción de la insurgencia urbana y rural se realizó a través de líneas convergentes, movilizando, desplegando y concentrando fuerzas suficientes en el centro del país, especialmente en Quito, llevando como centro de gravedad al movimiento indígena y a los transportistas inicialmente para sembrar el caos y la incertidumbre, con aliados estratégicos en las organizaciones políticas y sociales radicales y de izquierda, con la infiltración y el apoyo de fuerzas irregulares, guerrilleras, disidentes de las FARC y de movimientos guerrilleros, con operaciones simultáneas a la paralización del estamento del Estado en la toma de decisiones y de la economía del país, con operaciones de terrorismo, sabotaje y subversión, apuntando a objetivos claves y estratégicos como son las funciones del Estado a través de la Asamblea Nacional y su destrucción del edificio y vulneración de lo que significa, del Ejecutivo hacia Carondelet, de los medios de comunicación importantes del país como Teleamazonas, con quien nos solidarizamos, con sus periodistas también. Secuestraron a la sociedad ecuatoriana, a la familia ecuatoriana, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros nietos, a nuestros hijos, en sus casas, sembrando el caos, el vandalismo y el terror, combinando operaciones de guerra cibernética desde el exterior y también desde el territorio nacional, desinformando a la sociedad para justamente aprovechar y crear un relato de un escenario inexistente. ¿Cómo evitamos que vuelva a suceder con la finalidad de obedecer a una estrategia regional desde el grupo del Foro de Sao Paulo, con el eje cubano, chavista y de Nicaragua, y recuperar el poder, asaltar el poder, desestabilizar el poder? Ese es el escenario general. Por eso, lo que desarticuló, me parece bien, la decisión del presidente de la República de sentarse para dividir y desarticular lo que significa el movimiento indígena, que era el centro de gravedad, con los grupos de terroristas, saboteadores y delincuentes. Eso estuvo bien, pero el Estado estuvo a la defensiva durante todo este tiempo. La iniciativa la tuvo este movimiento insurgente de terrorismo y de sabotaje. Hubo una reacción y no una prevención. Absolutamente, no hubo la prevención, y por eso se causó sorpresa al Estado ecuatoriano. Se reaccionó simplemente. Por tiempo.
¿qué hacemos para evitar que esto vuelva a suceder? Porque hay una tensa calma, ¿no? Hay una tensa calma, tenemos una situación económica complicada, hay que volver a tomar decisiones y estos grupos están ahí, listos para aprovecharse de la frustración y la reacción abrupta, impulsiva de los ecuatorianos de salir a las calles. El esquema insurgente y subversivo está intacto. Lo que hicieron es un repliegue operativo y táctico, ni siquiera estratégico, para estar listos y operar de nuevo. Las condiciones las crearon de inestabilidad y del discurso de lucha de clase y de reivindicaciones con supuestas reivindicaciones legítimas. Pero lo que hay que hacer es dar prioridades. Cuando los medios son escasos, hay que priorizar. Estrategia es priorizar. Inteligencia. Es fundamental no dar palos de ciego, sino que el Estado ecuatoriano cuente con una orientación clara del esfuerzo de búsqueda, su producción de inteligencia y tener y contar oportuna y de una manera útil con la información para el proceso de toma de decisiones. ¿Se puede rearmar la inteligencia? Porque estamos viendo, lo están intentando, pero... Hay que sacar a los correístas, hay que sacar a los mafiosos, hay que sacar a los perseguidores del sistema de inteligencia que está intacto con el correato, porque en este repliegue lo que han hecho es meterse en las alcantarillas, ¿no? Nada más, y aparecer en embajadas o aparecer fuera del país. Los prófugos de la justicia tienen que regresar a dar la cara porque la justicia así lo requiere. Cuidado, creo yo, que la impunidad sea el precio para una supuesta paz, porque contrariamente a esa intencionalidad podemos sufrir las consecuencias de lo que significa utilizar en beneficio, entre comillas, del Estado, de algo ilegítimo, y que es la justicia. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo prevenir en este momento que estos grupos se vuelvan a rearmar y vuelvan a causar el caos? A los tiempos, Janet, escucho la voz clara, precisa, levantando la cabeza de un soldado. Ayer en la Brigada de Fuerzas Especiales, el general jefe de operaciones del Comando Conjunto dijo: hay que identificar, aislar y rechazar a los terroristas, a los delincuentes, a los mafiosos, a los subversivos. Le faltó un verbo que seguramente por prudencia no lo dijo, pero que yo lo voy a decir. Hay que eliminar a las amenazas. ¿Por qué? A los antagonismos y a las presiones se las rechaza, se las neutraliza, pero cuando ya están configuradas como amenaza, hay que eliminar en beneficio de la familia ecuatoriana. Claro, pero si están mezclados en medio de la población que también sale a ejercer su derecho a la protesta, y tenemos, por ejemplo, en este momento los organismos de derechos humanos velando por las consecuencias, digamos, tratando de resarcir los derechos de las personas que inocentemente cayeron afectados dentro de las protestas. Hay gente que murió, hay gente que está herida, hay gente que quedó discapacitada. Es decir, ¿cómo actuar en medio de esa realidad? Intentan, como parte de esta estrategia, construir y diseñar un relato de lo que ha pasado ajeno a la realidad, como que fuera en una sastrería construir el traje a la medida de los subversivos. Eso hay que contrarrestar con comunicación, con información, acercándose a la sociedad, haciendo operaciones psicológicas reales que comuniquen la realidad al país. Mire, el economista Carrera acaba de darnos una cátedra de información de lo que se debe hacer con los ciudadanos. La apreciación sesgada de los derechos humanos que se está realizando con estos organismos y ONGs y una serie de artimañas y de actores que pretenden que los derechos de una minoría sean los que han sido vulnerados frente a los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos que estaban encerrados en sus domicilios, aterrorizados frente al vandalismo, frente al saqueo, frente al terrorismo y al sabotaje. ¿Estamos a tiempo de desarmar estos grupos que ya vemos, que usted los define como subversivos, terroristas, rurales y citadinos, ¿cómo se llaman? Urbanos y rurales. Urbanos y rurales. Con líneas convergentes de actuar. Estamos a tiempo, ya que los vimos por primera vez aparecer, ¿estamos a tiempo de desarmarlos? El Estado perdió la capacidad de disuasión. No militar, no policial, el Estado. Hay que recuperar la justicia, cuidado con la impunidad. Hay que recuperar
la voluntad de lucha. La disuasión no solamente son medios, sino voluntad de emplear esos medios. Y por eso yo me solidarizo ahora más que nunca, porque no hay posibilidades de neutrales, no hay posibilidades en este conflicto de alta intensidad donde está en juego el interés nacional, la libertad de los ecuatorianos. No hay posibilidades de ser ni de aquí ni de allá, o medias tintas. O estamos con la legalidad y ahora con el gobierno, o estamos con la subversión y el sabotaje y el terrorismo. Y más que con el gobierno, yo diría con la democracia. Con la democracia, estabilidad. pero el gobierno en este caso es legítimo y hay que respaldar para llegar al 2021 y no permitir que estos solapados que andan huidos cobardemente y desde afuera del país dan los lineamientos políticos, asalten nuevamente el Estado, asalten el poder y nos impongan una ideología que no es la mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Me quedo con eso. Gracias, Fausto, por estar esta mañana con Muchas nosotros.